Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es miércoles 27 de octubre y una vez más nos disponemos a estudiar la palabra de Dios y compartirla con cada uno de ustedes. Así es, qué bendición que podamos nuevamente reunirnos, porque sabemos que nuestro Dios desea que saquemos este espacio para Él, este tiempo especial. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Juzgad justamente, el título de la lección para el día de hoy. Y el texto para memorizar lo encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Como creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Pablo escribió: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Después de todo, originalmente habíamos sido hechos a imagen de Dios. Génesis 1:27, una imagen que luego el pecado desfiguró. Y como vimos cuando Moisés habló del poder y la majestad de Dios, también dijo que Dios no aceptaba sobornos y que se preocupaba por los débiles y los marginados. Dios hace esto, por lo tanto nosotros también debemos hacer lo mismo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, versículo 16, el capítulo 16, versículo 19, capítulo 24, versículo 17 y capítulo 27, versículo 19. ¿Cuál es el tema en común entre todos estos textos bíblicos? Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. Y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio capítulo 24, versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el tema común entre todos estos textos bíblicos? Dios le pide, le exige al pueblo que trate con igual deferencia, con la misma equidad y justicia, tanto a las personas naturales del pueblo como a los extranjeros, así como las viudas y los huérfanos. ¿Por qué el Señor insiste tanto en esto? Porque la forma en cómo el pueblo actúe de esta manera están revelando a las demás personas el carácter de Dios. Así como nosotros representamos a Dios en la tierra, así lo van a percibir las demás personas. Y Dios desea que cada uno de nosotros, sus hijos, le representemos dignamente a Dios en esta tierra, porque nosotros somos sus embajadores, somos sus representantes en esta tierra. Por eso debemos dar testimonio de un Dios de amor, de misericordia, de bondad y de justicia. Amén. Es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no obtengan el mismo tipo de justicia en la mayoría de los tribunales humanos que quienes tienen dinero, poder y conexiones. No importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y de equidad consagrados en constituciones o leyes, o lo que sea, la realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Por eso es notable lo que el Señor mismo está diciendo aquí. Esta injusticia que está en todas partes no debe cometerse en Israel, entre el pueblo de Dios, los que lo representan ante el mundo. En cierto sentido, para usar un término de la era moderna, el Señor quería que hubiera igualdad ante la ley en el antiguo Israel. Pero esto va más profundo que un asunto de mera jurisprudencia. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 19, versículo 2. Ellos sabían quién era el Dios verdadero, tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Esto está bien, pero en definitiva, ¿de qué serviría todo eso si maltrataban a los débiles y los pobres de entre ellos?
Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede, sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos. Y este es un llamado para cada uno de nosotros. Con demasiada frecuencia hacemos alarde de la fe que profesamos, que es la verdad del Evangelio, que tenemos la verdad completa. Pero muchas veces cuando estamos delante de otras personas que aparentemente ignoran lo que nosotros conocemos, no los tratamos con amor, no somos capaces de ponernos en su situación, en sus zapatos. Somos demasiado ligeros para criticar, para señalar. Estamos hiriendo los corazones de las personas. Así que esta lección no está muy lejos de nuestra realidad. ¿De qué sirve que nosotros creamos en un Dios de amor, de misericordia, de paz y de perdón, si no lo estamos representando dignamente en esta tierra? Si las demás personas no ven en nosotros el verdadero carácter de Dios, entonces vana sería nuestra fe, vana sería la predicación. La invitación no solamente es para practicar la justicia, es para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, representándolo dignamente en esta tierra. Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Vamos a leer Amós capítulo 2 versículo 6, capítulo 4 versículo 1, capítulo 5 versículo 11, Isaías capítulo 3 versículo 14 y 15, Isaías capítulo 3 versículos 14 y 15, Isaías capítulo 10 versículos 1 y 2 y Jeremías capítulo 2 versículo 34. ¿Qué dicen los profetas que refleja lo que el Señor había advertido sobre el antiguo Israel? Estas palabras, ¿qué nos dicen a nosotros hoy? Amós capítulo 2 versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós capítulo 4 versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed de beber. Amós capítulo 5 versículo 11. Por tanto, puesto que humilláis al pobre y recibís de él carga de trigo, no habitaréis las casas de piedra labrada que edificasteis, ni beberéis del vino de las hermosas viñas que plantasteis. Isaías capítulo 3 versículos 14 al 15. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus gobernantes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que trituráis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 10 versículos 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Jeremías capítulo 2 versículo 34. Aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los sorprendiste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué dicen los profetas que refleja lo que el Señor había advertido sobre el antiguo Israel? ¿Estas palabras qué nos dicen a nosotros hoy? Claramente es una palabra de advertencia. El Señor no tomará por inocente a aquella persona que acepta soborno, a aquella persona que se hace de la vista gorda para ignorar el derecho, la justicia, la equidad, el buen trato, la misericordia, la bondad. Así que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer justicia, tiene el compromiso delante de Dios de obrar la buena voluntad del Señor en favor de aquella persona que lo necesite y que lo merece. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.